El porfiriato fue un período comprendido por 35 años, es decir, de 1874 a 1911. Cabe mencionar que este período fue interrumpido por 4 años de 1880 a 1884, cuando ejerció la presidencia Manuel González. Pero al realizarse las elecciones, Porfirio Díaz regresó al poder, reeligiéndose. Durante el gobierno del general Díaz, y gracias a este México logró tener un buen nivel económico. Sin embargo, el beneficio solo fue para algunos, ya que en su mayoría los empresarios extranjeros y familias acomodadas simpatizantes del gobierno de Díaz. La clase trabajadora en la economía nunca vio un cambio o mejora en su calidad de vida, al contrario, fueron explotados en los trabajos que realizaban. Algunos trabajos más pesados eran en las fábricas, haciendas, etc. Reenumerando que tenían sueldos extremadamente bajos, que no satisfacían las necesidades más esenciales para poder vivir. Los indígenas serían otro sector poblacional que durante el porfiriato vería afectados sus derechos, siendo despojados de tierras comunales mediante decretos que beneficiaban el latifundismo. Así los capitales nacionales y extranjeros se hicieron de grandes extensiones de tierra en las que irónicamente muchos indígenas trabajaban. El porfiriato fue un período de claroscuro, o en palabras sencillas, desigualdades extremadamente marcadas entre las clases sociales vulnerables y la clase acomodada. Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria en octubre de 1871, levantándose en armas contra el gobierno juarista, pero fracasó. Dicho plan pugnaba por la no reelección justamente. El 18 de julio de 1872 muere Benito Juárez. Posteriormente el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia por ministerio de ley. Hasta que él pretendía reelegirse. El plan de Tuxtepec fue lanzado en enero de 1876. Porfirio Díaz, con propósito de evitar la reelección de Lerdo de Tejada, Díaz le encargó la redacción del plan de Tuxtepec a intelectuales liberales como Vicente Riva Palacio e Ireneo Paz. Tras las derrotadas en Tecoac, Sebastián Lerdo de Tejada no tuvo más remedio que renunciar a la presidencia, la cual fue asumida, el 28 de noviembre de 1876, por el general Porfirio Díaz. Y así se dio inicio a este período en la historia mexicana. ¿Para qué sirve conocerlo? Es, en primer lugar, cuando se consolida el Estado mexicano. Segundo, es el período en que México inicia su integración con Estados Unidos. Y tercero, fue un tiempo en que se experimentó con una fórmula de desarrollo clara, que tuvo éxitos y fracasos notables, por lo que sirve como punto de referencia para pensar las estrategias de desarrollo subsecuentes. El porfiriato es a la historia del Estado y de la modernización de México lo que la restauración Meiji es a la historia de Japón. Un punto de inflexión de referencia obligatoria. Pero en este video no vamos a discutir sobre si fue malo o bueno. Ahora es un tanto aburrido debatir sobre esto porque este período tiene ambas opiniones. A pesar de las cosas negativas en torno a el porfiriato, muchas personas consideran esta etapa del país como la que dio más avance el país. Las finanzas del país estaban quebradas, y fue durante su segundo mandato que México comenzó a aumentar considerablemente su economía gracias a una serie de leyes que beneficiaban la entrada de inversión extranjera. También lo fue la ampliación de la red ferroviaria que comunicó a poblaciones muy importantes por su producción minera. Creó el Cuerpo Especial de Estado Mayor, que tenía como función formar la Carta General de la República. Impulsó la educación militar con la creación de la Escuela Naval Militar, Escuela Militar de Aspirantes y la Escuela Militar de Esgrima y Agropecuaria. Y la inversión de capital privado mexicano. Otro aspecto que ayudó fue la pacificación del país, ya que, si alguien estaba en contra, estos eran sacados del país o los mataban, se les reprimía. Porfirio Díaz era el príncipe de la paz y el hombre necesario. Su frase más importante fue orden y progreso. Si la analizamos nos daremos cuenta que esa fue la clave para el éxito de su gobierno perfecto. A este período de estabilidad social en México se le dio el nombre de paz porfiriana, y permitió al país estabilidad política y progreso económico. Algo curioso es que las principales naciones que invirtieron en México durante el gobierno de Porfirio Díaz fueron Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de América. Las mismas que trataron de invadir México en algún momento de nuestra historia. El periodista James Creelman entrevistó a Porfirio Díaz, en la cual Porfirio Díaz veía con agrado una sucesión presidencial. Aumentó el deseo de terminar con el régimen porfirista. Sin embargo, Porfirio encarceló a Francisco I. Madero antes de las elecciones de junio de 1910, elecciones en las cuales se le declara ganador.
Una serie de sucesos, como el escape de Madero de prisión y la posterior proclamación por parte de este del Plan de San Luis, en este se desconocía a Porfirio Díaz como presidente legítimo de México, e incitaba a comenzar una revolución el 20 de noviembre de 1910, hacen que el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renuncie a la presidencia de México, terminando el porfiriato y comenzando una etapa de convulsión social y política conocida como Revolución Mexicana.